Hoy quiero opinar sobre un tema un tanto delicado. De hecho, antes de hacer este video estaba pensando si valía la pena hacerlo porque no quería sentir que me estaba aprovechando de una tragedia. De hecho, vi mucha gente que estaba saliendo a hacer videos enseguida y no me pareció lo más correcto, pero después me puse a pensar y este es mi canal, es un canal de opinión, es un canal en cierto punto periodístico y lo que pasó fue un acontecimiento periodístico relevante y asimismo creo que hubo también malos tratos y malos comportamientos por parte de muchas personas en las redes sociales, así que quería un poco discutir y abrir el debate sobre esos temas. Por eso hoy quiero hablar sobre el incendio en Kyoto Animation. Para aquellos que no lo sepan, Kyoto Animation es un estudio de animación japonesa fundado en 1981 por Hideaki Hata y su esposa Yoko Hata. En un principio, como muchos estudios, producían series para otras empresas más grandes, hasta que de a poco, nutriendo un talento interno y un mecanismo de trabajo que propiciaba las propias producciones, fue que generaron aún más series y contenido propio. Es así como fueron encontrando su estilo y el porqué de la diferencia tanto visual como temática entre sus primeras series hasta sus últimos trabajos se da en esta decisión, en el hecho de nutrir a las personas que con ellos trabajaban. Entre sus obras más conocidas se encuentran Keion, Lucky Star, Free, Violet Evergarden, Haruhi Suzumiya no Jutsu y la película Koe no Katachi. Hacer un recuento del estilo de KyoAni, como popularmente se lo conoce al estudio, y por qué es tan querido por los fans, da para hacer un montón de videos separados al respecto. Y es que las historias de este estudio resultaban entrañables y además, personalmente, lo que más admiraba era la manera en que se desenvolvían como empresa. A diferencia de muchos otros estudios, Kyoto Animation le ofrecía a sus empleados salarios fijos, no son animadores freelance. KyoAni además tiene una estructura que privilegia y que los artistas vayan escalando posiciones, dándole primero trabajo de animadores, luego directores de animación, pasando a dirigir episodios y luego sus propias series. Así es como figuras de la talla de Naoko Yamada se volvieron grandes pilares dentro del estudio. Esto también favorece la creación de un estilo particular y la renovación de talentos. Asimismo, hay que destacar que dentro de un mundo tan machista como el de la animación japonesa, en KyoAni se daba la situación inversa, con un gran número de mujeres tomando roles de liderazgo, lo que va desde su vicepresidenta hasta directoras y animadoras. A las 10:30 del 18 de julio, el estudio 1 de Kyoto Animation ardió en llamas en un incendio causado por un hombre de 41 años que roció aproximadamente 40 litros de gasolina comprados en un establecimiento ubicado a 500 metros del lugar. Y si bien ya en varios sitios se dio la identidad del presunto culpable, personalmente en este video me voy a abstener de dar su nombre, más que nada porque creo que el enfoque debería estar en las víctimas y en la tragedia en sí y no darle reconocimiento mediático a la persona que lo generó, que ahora lo que le queda es aguardar que la justicia japonesa decida su destino. Ubicado cerca de la estación de Rokujiso en la ciudad de Ushi de Kyoto, el estudio 1 es donde la mayor parte de su producción se realiza. Cabe destacar que KyoAni cuenta también con un segundo edificio para animación, también tiene su head office, que es el edificio quizás más reconocido por fotos y dibujos, una oficina en Tokio y el edificio de Animation Do, una compañía asociada ubicada en Osaka. Hideaki Hata, el presidente de la empresa, durante las horas y días siguientes estuvo haciendo varias declaraciones a la prensa donde adquirimos mucha información, como el hecho de que hace ya varios días el estudio venía recibiendo cartas de amenaza. Todavía no hay una conexión confirmada por la policía entre estos dos elementos, pero si a eso le sumamos el hecho de que varios testigos aseguran que en el momento en el que estaba rociando con gasolina el lugar, el atacante estaba gritando pakuri, que es un término que se utiliza en japonés como para referirse al plagio o al robo, creo que las cosas ahí empiezan a tener mucho más sentido, si bien la policía oficialmente todavía no los conecta, y además el hecho de que no hayan podido tomarle declaración al acusado porque todavía tiene un nivel de quemaduras que no le permite dar una declaración oficial. Creo que las cartas amenazantes, el hecho de que haya gritado que lo estaban plagiando, son cosas que entran en una mayor conexión en este sentido. En cuanto a las víctimas, la cifra actualmente llegó a 34, fueron 33 en un principio los fallecidos, pero
pero la nueva víctima se sumó una vez en el hospital cuando estaba tratando de justamente ser tratado por las quemaduras y lamentablemente terminó falleciendo. Los heridos son 35, entre los cuales se encuentra el mismo atacante, y esto da más o menos en congruencia con las estimaciones de la cantidad de gente que había en el estudio en el momento, que se asumen que eran más o menos 70. El fuego devoró en cuestión de minutos todo el establecimiento, lo cual tiene sentido si nos ponemos a pensar que se trata de un estudio de animación con un montón de material inflamable, y el hecho también de que un bombero le dijo a un representante de la agencia de noticias Reuters que el edificio no contaba ni con rociadores ni con hidrantes para luchar contra las llamas, pero que esto no le prevenía de tener una habilitación. Esto no es un requisito obligatorio para los edificios en Japón, como sí lo es en otras partes del mundo. A esta trágica pérdida de vidas humanas también se suma el hecho de que, según el presidente de KyoAni, todo fue perdido en el incendio. Y cuando dice todo, hace referencia a absolutamente todo. Cabe destacar que tradicionalmente los estudios de animación no conservan backups en otros lugares. De hecho, ni siquiera estudios grandes en Estados Unidos hacen esto, porque tratan de prevenirse contra posibles robos y que se divulguen estos trabajos. Por eso, de hecho, Pixar, cuando hace una película, no es que tiene un backup en otro estudio, en otro lugar, por si llega a pasarle algo al edificio, y lo mismo ocurre en este caso con Kyoto Animation. Así que es muy probable que todo lo que se estaba trabajando en ese momento, todo lo que no había estado llegado a terminarse, se haya perdido completamente. Estamos hablando de, por ejemplo, la película de Violet Evergarden, de la nueva película de Free, de la segunda temporada de Kobayashi-san. Es decir, todo eso, sin lugar a dudas, se perdió, y es muy probable que lleve mucho tiempo volver a hacerlo, si es que desean incluso hacerlo nuevamente. Y también, obviamente, todos los masters de los trabajos principales es muy posible también que se hayan perdido si es que no estaban guardados en las compañías de distribución, lo cual esto puede llegar a afectar relanzamientos y alzas en calidad luego en 4K para los trabajos y obras que ya fueron editados. Obviamente cabe recalcar una vez más que ninguna de estas pérdidas, como he visto varios comentarios en varias redes sociales, ninguna de estas pérdidas se asoma siquiera a la tragedia de lo que fueron las pérdidas en vidas humanas. El futuro de KyoAni, por lo tanto, es todavía un tanto incierto, y no hay que descartar la posibilidad de que decidan dejar de realizar animes en el futuro. Es decir, es una decisión que está en la mesa, y es una posibilidad que a mí me parece muy factible y sumamente entendible, porque esto es una tragedia que marca un antes y un después. Sin embargo, también creo que personalmente no estoy con ningún dato confirmado sobre esto, pero es tan solo mi lectura personal, teniendo en cuenta la filosofía del estudio y el tipo de trabajo que vienen realizando. Creo que van a poder sobreponerse a este acontecimiento, a esta tragedia, y creo que van a poder seguir adelante, y hay un futuro muy esperanzador para el trabajo de lo que va a ser Kyoto Animation de aquí en adelante. También, sumado a esto, creo que las declaraciones del presidente de Hata de haber dicho que en el lugar del estudio donde estaba este estudio 1 de Kyoto Animation piensan hacer un parque en memoria de las víctimas, también creo que contribuye a esa idea de que van a seguir adelante, de que van a continuar, no de la misma manera que venían trabajando. Seguramente van a tomar otras medidas y otras repercusiones que van a estar presentes, pero sin lugar a dudas creo que el futuro de Kyoto Animation es esperanzador, y todavía podemos seguir viendo muchos trabajos por parte de ellos, porque creo que es un estudio que tiene esa filosofía y esa mentalidad. Tras la tragedia, obviamente hubo una fuerte repercusión en los fans, muchos se apersonaron al lugar a dejar sus tributos, otros hicieron su parte en redes sociales, profesionales de la animación, hasta alguien como el CEO de Apple tuiteó al respecto. Mamoru Miyano hizo unos minutos de silencio en uno de sus recitales, y Aki Toyosaki, que es la seiyuu de Yui en Keion, dijo unas conmovedoras palabras en un programa de radio. 本当に被害に遭った皆さんの体だけでなく心も回復する日が少しでも早く訪れることを心の底から願っています。
デビューしてまだ間もない中、主人公として関わらせていただいた軽音は、私の声優人生において世界を本当に大きく広げてくれたかけがえのない大切な作品です。Incluso se creó una campaña para recaudar dinero por parte de Sentai Filmworks que está cerca de alcanzar los $2 millones si es que no los alcanzó ya para el momento en el que salga este video. Entre las consecuencias también tenemos el hecho de que Ennen no Shobutai, un anime sobre bomberos, retrasó el lanzamiento de nuevos capítulos, lo cual no me sorprendería si a la larga fuera directamente sacado del aire por el momento. Recordemos que One Piece entró en un hiatus muy largo luego de la tragedia del tsunami, justamente porque estas imágenes de las que veíamos en la serie de One Piece sentían que tenía demasiada reminiscencia con esa tragedia reciente, y si bien en nivel de escala esta es una tragedia menor a la del tsunami, aún así se sitúa como el atentado más grande que hubo en Japón en los últimos años, superando incluso al ataque con gas sarin en 1995, que eso había sido un acontecimiento a nivel nacional de repercusión y había dejado 13 víctimas. Y de estas 34 personas que fallecieron, en redes sociales empezaron a surgir un montón de rumores sobre las posibles identidades de ellos, a pesar de que no hubo oficialmente hasta ahora ninguna confirmación, porque tienen que hacer pruebas de ADN, todavía tienen que hacer un montón de pruebas más para confirmar quiénes son, porque muchos terminaron en un estado que eran irreconocibles. Así que ahí creo que empezamos a ver un montón de las malas prácticas sobre el manejo de esta información en las redes sociales. En un principio empecé a ver comentarios que se quejaban porque este acontecimiento significaría un retraso en sus series favoritas, lo cual para mí es como un dato menor teniendo en cuenta la verdadera tragedia que hay de fondo. También después empecé a ver ciertos intentos de humor negro de gente diciendo por qué no quemaron este otro estudio en su lugar, o haciendo juegos de palabras con el nombre de la persona que fue el acusado y tratando de hacer chistes con eso, lo cual me parece más que un intento de comedia, es una falta de empatía tremenda y no entender que hay un tiempo y un lugar para hacer todo tipo de chistes. Si bien yo soy una persona que apoya que se pueda hacer humor sobre cualquier cosa, creo asimismo también que hay un tiempo y un lugar para poder dejar que estas cosas ocurran, y este momento, cuando acaba de ocurrir la tragedia, no es el momento indicado. Pero sin embargo creo que una de las peores prácticas, de las malas prácticas con respecto a esta noticia, fueron la divulgación de los nombres, de los supuestos nombres de las víctimas, cuando de hecho no hay nada confirmado. Y esta desinformación vino tanto por particulares como por medios profesionales, o que por lo menos se la dan de profesionales en cuanto a las noticias, y esto nos remite a un problema mucho mayor en cuanto a las prácticas de divulgar información en internet, que es el de las fake news, que es un problema que avanza de manera silenciosa, pero es muy preocupante, sobre todo para alguien que estuvo estudiando periodismo como yo y entiende más o menos cómo funcionan los medios y cómo impactan en la sociedad y en las decisiones que toman. El hecho de que empecemos a ver como noticias que son deliberadamente falsas, no que son equivocadas por algún error casual de la gente encargada, sino que son deliberadamente construidas de manera falsa y para crear estos preconceptos en la gente y estos juicios de valor errados, en verdad es algo que puede llegar a terminar siendo mucho más dañino de lo que parece. Y esto no es algo que nosotros podemos achacarle solamente a los medios periodísticos de hacer, no es una acusación que va solamente hacia ellos, porque si bien obviamente su responsabilidad y su trabajo es mayor que el de la nuestra, nosotros como consumidores de noticias no somos inocentes y no somos pasivos ya nada más. Es decir, no es que simplemente miramos la televisión y absorbemos la data, la información y listo y ya está, no podemos hacer nada al respecto. No, ahora tenemos un montón de medios como para corroborar que tal información que leemos puede o no llegar a ser cierta, y creo que es una responsabilidad de la que ninguna persona puede escapar. Cuando encontramos una nueva pieza de información en internet, cuando vemos un titular o algo llamativo, antes de empezar a divulgarlo, antes de compartirlo, antes de nosotros mismos asimilarlo como una verdad, tenemos que tomarnos el trabajo, aunque sea mínimo, de corroborar si esto viene de un medio
esto que es confiable, si hay fuentes en la noticia que apoyan esta idea o esta afirmación, tomarnos el trabajo de leer más allá del encabezado o de las dos líneas que tratan de llamarnos la atención, ir un poco más allá, e incluso podemos tomarnos el trabajo extra de googlear, ver si hay otras fuentes que también dicen lo mismo, lo cual no es una tarea tan trabajosa, lleva solamente unos segundos agarrar el celular, poner en Google tal cosa y ver si hay más medios que están replicando esto y poder saber nosotros si esto es algo más cercano a la verdad o no. Y no puedo marcar lo suficiente, esto no es un detalle menor y es en verdad muy preocupante, porque hoy son los nombres de posibles víctimas, pero mañana podemos empezar a asumir que tal persona hizo algo cuando en verdad no lo hizo, o que tal verdad está ahí presente cuando en realidad es todo lo contrario, y esto es algo muy delicado, sobre todo en un país como el nuestro, un país como en Argentina, y sobre todo en un año de elecciones. Así que todo esto son realidades que nos chocan de frente y que tenemos que estar preparados para poder saber manejarlos. Y como digo nuevamente, esto no es una responsabilidad solamente de los medios que se encargan de tergiversar todo lo que ocurre, sino también de nosotros como consumidores. Porque si no, lo que empieza a ocurrir es que empezamos a modelar una versión de la realidad que no es tal y empezamos a asumir un montón de cosas que no son ciertas. Es como con los mitos urbanos o con leyendas, que todos nos creemos estas mentiras que seguimos repitiendo un montón de veces, y de ahí empezamos a tomar decisiones equivocadas en base a esto, creyendo que estamos haciendo lo correcto, creyendo que estamos yendo en lineamiento con lo que nosotros pensamos, y en realidad estamos actuando en contra de nuestros propios intereses simplemente por no haber querido tomarnos el trabajo de googlear un segundo en el teléfono y ver si esto que habíamos leído en un encabezado en Facebook era verdad o no. Así todo, quiero remarcar precisamente el buen trabajo que se hizo, porque así como creo que debemos achacar a las personas que realizan periodísticamente un mal trabajo, debemos celebrar a aquellos que lo hacen bien. Por eso me parece que uno de los mejores medios que cubrió esta noticia fue Anime News Network en inglés. Para aquellos que pueden leerlo, les aconsejo que lo hagan porque tienen una manera de trabajar y una veracidad increíble y son muy confiables. Siempre ponen las fuentes al final de cada una de las notas y de dónde toman la información, y tienen muchos links de interés como para poder seguir expandiendo e investigar por nuestra cuenta. Y en Twitter quiero agradecer a Shirov, que lo pueden encontrar como @Shirov_WMO, que fue una de las primeras personas que estuvo cubriendo esta información. De hecho, gracias a él y a que me compartieron lo que él había publicado, es que yo di con esta noticia, y tuvo un seguimiento impecable de todas las sectorizaciones a lo largo de que iban ocurriendo, así que sin lugar a dudas un trabajo impecable y justamente todo muy bien corroborado y todo con muy buenas fuentes para dar credibilidad a lo que estaba diciendo. Y para cerrar, esto sin lugar a dudas ha sido una tragedia sin precedentes, con consecuencias tanto humanas como en lo profesional, porque Kyoto Animation es un estudio que ha aportado muchísimo a la comunidad del anime en el muy buen sentido. Tan solo quiero decirles que si desean apoyar a todas las personas que ahora están tristes con esta noticia y que lamentan y que les duele la pérdida de este edificio y de estas vidas humanas y de todo lo que implica esta tragedia para Kyoto Animation, que luego eso se transforme también en acciones, y por ejemplo lo mínimo que por lo menos yo les pido que pueden hacer como muestra de respeto a este estudio es que no consuman sus materiales de forma ilegal. Ni siquiera les estoy diciendo que las consuman de forma legal sí o sí, sino que simplemente no las consuman ilegal. Si no pueden ver una serie de Kyoto Animation de manera legal porque no tienen para pagarlo, bueno, no la vean, porque si esto que ocurrió les parece una tragedia y les duele, no le priven de uno de sus recursos para obtener un poco más de dinero en un momento como estos. O sea, tengan por lo menos ese nivel de empatía de decir, bueno, no puedo ver esta serie de Kyoto Animation de forma legal, entonces no la voy a ver, y si no, traten de verla de forma legal, que hay un montón de maneras de hacerlo, y apóyenlo en ese sentido. Creo que es momento de ir un poco más allá de, no sé, escribir un tweet triste de lo que esta tragedia significa para luego empezar a ver en algún sitio pirata las series de Kyoto Animation. Creo que eso también es una responsabilidad nuestra
Esta es una gran tragedia que a mí me entristeció mucho cuando la conocí, porque Kyoto Animation es, para aquellos que me conocen, mi estudio favorito de anime, y tengo una relación de mucho cariño con todos sus trabajos, con su personal, es decir, todos los directores que salen de ahí son gente que uno conoce de nombres y aprecia sus obras y su visión artística y su talento, así que sin lugar a dudas creo que esto fue una tragedia sin precedentes. Pero también creo que es un buen momento para empezar a celebrar su trabajo y sus obras y ver nuevamente las series que tantas alegrías nos causaron y que tanto disfrutamos de ver y apoyar y celebrar, y seguir, justamente como dije en un momento, teniendo esperanza y fe de que Kyoto Animation va a resurgir de todo esto y va a continuar haciendo sus trabajos. Así que espero poder ver ese momento, espero poder ver el regreso de Kyoto Animation a las series animadas y ver qué mensajes y qué historias pueden seguir contando a partir de esto, que sin lugar a dudas va a ser algo que los marcó, y que sé, porque son un montón de artistas muy talentosos los que están dentro de este lugar, que van a poder convertir esta tragedia en algo maravilloso.